Hola a todos, junto a mi compañero Sebastián Guerrero, hoy vamos a hablar sobre el algoritmo Knuth-Morris-Pratt, comúnmente conocido como KMP, un algoritmo eficiente para buscar patrones en texto. KMP es un algoritmo muy útil que nos permite buscar un patrón en un texto de forma más eficiente que los métodos tradicionales. Además, explicaremos cómo funciona la función de fallo, una parte crucial de KMP. Este video está diseñado para ser detallado y fácil de seguir, así que vamos a empezar. Knuth, Morris y Pratt publicaron juntos los tres el algoritmo en 1976. Su descubrimiento fue gracias a Stephen Cook, que surgió de la existencia de un algoritmo que resuelve la búsqueda en un tiempo equivalente a m más n, en el peor caso. ¿Qué es el algoritmo KMP? Primero, explicaremos brevemente qué es KMP. Imaginemos que tenemos un texto largo y necesitamos encontrar si un patrón específico aparece en ese texto. KMP nos ayuda a hacerlo sin tener que revisar repetidamente las mismas partes del texto. La clave de KMP es que evita la recomparación de caracteres que ya hemos verificado, lo que lo hace más rápido que los métodos ingenuos. KMP utiliza una estructura llamada función de fallo para lograr esto. Vamos a desglosarlo en dos partes, la creación de la función de fallo y el uso de esta función para buscar el patrón en el texto. Primero, construiremos la función de fallo. ¿Qué es la tabla o función de fallo? Es la encargada de evitar comparar todo el patrón de forma repetitiva. En casos en los que nuestro texto pueda tener el patrón solapado, digamos que un patrón haga parte también, o sea, una ocurrencia del patrón haga parte de otra ocurrencia también, esto lo que crea es un solapamiento. Entonces lo que nos hace lo que nos ayuda la función de fallo es en evitar que tengamos que volver a comparar todo el patrón. Nos apoyamos con la tabla de fallo, la que nos dice desde dónde tenemos que volver a empezar a revisar. Como el primer carácter no tiene forma de compararse con algo anterior, no lo tenemos en cuenta, entonces su número de fallo es 0. En el siguiente comparamos con la primera posición, en este caso la posición 0, porque estamos trabajando sobre arreglos, y comparamos el índice 1 con el índice 0. Tenemos que no son iguales, entonces el número de fallo sigue siendo 0. Luego comparamos el índice 2 con el índice 0, encontramos una ocurrencia, el número de fallo es 1. Cada vez que encontremos una ocurrencia, lo que vamos a hacer es ir aumentando el número de fallo. Comparamos el índice 3 con el índice 1 y encontramos otra ocurrencia. Luego, en el momento de comparar el índice 2 con el índice 4, lo que nos encontramos es que no son iguales, por lo que el número de fallo vuelve a 0. Y empezamos a comparar otra vez desde el principio del patrón. Comparamos el carácter A, en este caso, que es el índice 0, con el índice 5, que también es A, por lo que el número de fallo vuelve a 1. Volvemos a comparar, como son equivalentes, pasa a 2. Volvemos a comparar, como son equivalentes, pasa a 3. Y volvemos a comparar, y como son equivalentes, pasa a 4. Ya no tenemos nada más que revisar, y esta sería la tabla final. Supongamos que queremos encontrar el patrón ABAB, CABAB en el texto que estamos mostrando en pantalla. Lo primero que tendremos que realizar es empezar a comparar, y vemos que tenemos de la posición 0 a la posición 3 del patrón tenemos una coincidencia en cuanto al texto, ¿sí? Entonces, al hacer la siguiente comparación, que sería en la posición 4, vemos que el carácter que tiene el texto sería una D y el carácter que tiene el patrón sería C, entonces no habría una ocurrencia. ¿Qué debemos hacer? Ese sería el primer desajuste. Nos tendríamos que ir a la posición 3 y de nuestra tabla de fallo, que la podemos observar en la parte de abajo de nuestra pantalla, y ver cuál es el desajuste que debemos realizar. Para este caso, el desajuste sería de 2. Al hacer esto, tendríamos que correr 2 posiciones hacia la derecha nuestro patrón, ya que el desajuste que teníamos en la posición 3 sería de 2. Al realizar nuevamente las comparaciones, vemos que tenemos una coincidencia en las 2 primeras posiciones del patrón.
ya que tendríamos una A y una B. Al realizar la siguiente comparación tendríamos el siguiente desajuste, ya que el carácter sería una D y una A. Entonces nos deberíamos ir a nuestra tabla de fallo, que en este caso sería la posición 1, y ver cuánto serían las posiciones que tendríamos que correr a la derecha. En este caso, al ser 0, solo debemos correr una posición a la derecha. Al haber corrido nuestro patrón una posición a la derecha, tendremos que realizar el mismo paso que venimos realizando. Realizamos la primera comparación y en esta no tenemos una coincidencia, ya que la A y la B son diferentes. Entonces continuamos y corremos una posición hacia la derecha. En este caso sería lo mismo que el paso anterior. Al no tener una coincidencia entre la A y la D, deberíamos correr una posición a la derecha a nuestro patrón. Acá realizamos las comparaciones en las 3 primeras posiciones de nuestro patrón y vemos que tenemos una coincidencia. ¿Qué pasa? Que al realizar la siguiente comparación tenemos un desajuste en cuanto al carácter C y el carácter B. Entonces nos deberíamos ir a la tabla de fallo y ver que en la posición 2 tenemos un desajuste de 1. Entonces, por lo tanto, debemos correr nuestro patrón una posición a la derecha. Al no tener coincidencia en nuestra siguiente comparación, debemos volver a correr una posición a la derecha a nuestro patrón. En este caso, tenemos una coincidencia solamente en el primer carácter, que sería la posición 0. Entonces deberíamos correr nuestro patrón también una posición a la derecha. En este caso sería igual, no tenemos coincidencia, corremos nuestro patrón una posición a la derecha. En este caso sería igual, no tenemos coincidencia, A y D son diferentes, lo corremos uno a la derecha. Y en este caso encontraríamos una coincidencia completa en cuanto a nuestro patrón que estamos buscando en el texto, ya que se puede observar que contiene todos los caracteres, la A, la B, la A, la B, la C, la A, la B, la A y la B. Conclusiones sobre el uso del algoritmo KMP. Para resumir, el algoritmo KMP nos permite buscar patrones en un texto de manera eficiente, evitando la recomparación de caracteres ya verificados. Los patrones con repeticiones internas, para eso utilizamos la tabla de fallos eficientes. Como lo realizamos durante el ejercicio, nos apoyamos de la tabla de fallo para encontrar el desajuste que tendríamos que realizar en cada paso del patrón. Muchas gracias, espero que este video les haya gustado, nos vemos en una próxima ocasión.